No, los conceptos que van a continuación en el capítulo 3 ya los hemos estudiado. Ya lo que Pablo dice, en cierto sentido, ya lo vimos en el capítulo 1 y 2. Y pensé en algún momento eh, ir directamente al capítulo 4 sin tomar en cuenta lo que sigue del capítulo 3. Pero cuando estaba leyendo el capítulo 3 para avanzar, me di cuenta que había una buena oportunidad, igual que en toda la escritura, pero en nuestro contexto del libro de Romanos había una buena oportunidad de hacer quizás un conversatorio o lo que algunas personas llaman un taller evangelístico, es decir, cómo proclamar el evangelio. Ahora, hermanos, ustedes ya me han escuchado bastantes veces y saben que no soy un experto ni enseñando, ni predicando, y menos evangelizando. En la iglesia considero que hay personas que son mucho mejores en esta labor. De hecho, hace un tiempo cuando íbamos a Plaza Egaña, con el pastor nos fascinábamos, por ejemplo, de cómo la hermana Mónica abordaba a la gente, o cómo el hermano Claudio o la hermana Gaby abordaban a las personas. Era increíble la manera en que ellos podían, digamos, captar a la persona para poder conversar con ellos. Por consecuente, yo no soy el más indicado para darle un método evangelístico. Pero analizando la escritura, seguramente podemos sacar de acá el contenido que debemos expresar al momento de proclamar el evangelio. Entonces, básicamente vamos a hablar sobre lo que debemos conversar cuando estamos evangelizando a una persona. La manera en que usted lo va a hacer va a depender de la situación en la que se encuentre y de la situación que se encuentre la persona. No sé si era D.L. Moody que decía: antes de predicar el evangelio, muéstrate amigo. Es decir, escucha a la persona, muestra interés por la persona, entiende a la persona. Hay momentos en que no lo podemos hacer. Desde un púlpito no podemos mantener relaciones interpersonales con las personas, con nuestros auditores, con los oyentes. No lo podemos hacer. Pero cuando el evangelio se predica de uno a uno, sí se puede hacer. Y recuerden que es un mandamiento amar a los demás. Por lo tanto, nuestro acercamiento, mis hermanos, no es hipócrita. Nuestro acercamiento debe ser por amor. ¿Y por qué debemos sentir amor por las personas? Lo vamos a ver a continuación. Y es porque queremos que estas personas conozcan la verdad que nosotros conocimos y descansen eternamente en los brazos del Señor. Entonces, he titulado esta clase El gran problema de nacer. Así la he titulado, El gran problema de nacer. Y los que toman nota, tengan esto en su mente durante toda la enseñanza y conseguiremos una solución a este problema. Claramente la solución es el evangelio. No los voy a mantener en la intriga hasta el final, no en el suspenso. No, acá está, es el evangelio la solución. Y vamos a ir viendo poco a poco el pasaje y prestando atención a algunos detalles claramente de estudio, porque es un estudio bíblico y no quiero que nos vayamos con dudas. Desde el capítulo 1, desde el versículo 18, Pablo viene estableciendo la condición del hombre. Empieza por los gentiles, recuerdan, lo que de Dios se conoce, su eterno poder y su bondad, su deidad, se hace visible a través de la creación. Y termina todo este discurso diciendo así que los hombres no tienen excusa, porque Dios se ha revelado a través de la creación. Y después aborda entonces a los judíos. Tenemos 3 o 4 lecciones hacia atrás estudiando la situación de los judíos, de su hipocresía religiosa y todo este tema. Y termina Pablo concluyendo en el versículo 9 del capítulo 3, porque aquí cierra todo este ciclo. Recuerdo a Nico cuando nos decía que la Biblia no se había escrito con versículos y con capítulos. Nico Palomino siempre nos decía eso, y es así. Cuando leemos la Biblia debemos leerla como se escribió, como una carta. Los versículos y los capítulos vinieron después. Por consecuente, la idea general desde el 1 hasta acá la va cerrando Pablo en el versículo 9. Y dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y recordemos esta dinámica de preguntas y respuestas. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Ahora, en honor al estudio que estamos haciendo, debo decirle que acá tenemos un problema gramatical
Y si tiene su Biblia en la mano, mire el versículo 9 en la primera línea. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y el hermano Pablo nos dejó un pequeño problema acá, porque ¿quiénes son nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Ese pronombre, ¿qué significa? Acá tenemos varias opciones. Quizás Pablo esté diciendo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros los gentiles mejores que los judíos? Pero Pablo no era gentil, por lo tanto, es poco probable que se esté refiriendo a esto. O quizás Pablo está diciendo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores a ellos? También es poco probable porque, como lo mencioné hace un momento, tenemos 2 o 3 sesiones hablando de la hipocresía religiosa y del mal uso de la escritura que llevaban los judíos contemporáneos con Pablo. Por lo tanto, es poco probable que se esté refiriendo a esto. Pero mire el versículo 8. ¿Por qué? ¿Y por qué no decir, como se los calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Es decir, las personas que dicen esto, que inventan esto, tienen justa condenación porque ellos afirman que nosotros decimos el mismo pronombre. Y en este versículo 8 se está refiriendo a la iglesia que estaba en Roma. Y como esta carta es una carta para mí, una carta para TBB, Pablo está hablando probablemente, muy probablemente, de la iglesia. La pregunta que debemos hacernos nosotros, hermanos, después de todo este discurso, ¿somos nosotros mejores que los demás? Me refiero a nuestra situación delante de Dios. Nuestra situación como ser humano delante de Dios. ¿Somos nosotros mejores que cualquiera? Tiene que esta mentalidad, cuando va a predicar el evangelio, debe prevalecer. De lo vil y menospreciado nos sacó el Señor. Dios no nos sacó de un puesto privilegiado. Nosotros también estábamos muertos en delitos y pecados. Y su misericordia nos rescató. Amén. Ese es el pensamiento que debemos llevar nosotros al predicar el evangelio. No un pensamiento religioso. Miren, una de las cosas, el sábado, no sé si recuerdan, mencioné una de las maneras en que he logrado luchar con el pecado, que era saber que Dios está en todas partes. Entender esto. Hay otra manera en la que yo lucho con el pecado y es cuando me voy a dirigir a alguien más, pensar que esta persona necesita a Cristo. Y que probablemente yo sea la persona que le va a predicar a Cristo. Por lo tanto, no puedo defraudarlo previamente. Si mi ira me carcome y quiero reaccionar con ira, yo debo pensar que esta persona, yo en algún momento puedo predicarle de Cristo. Hace un tiempo atrás nos pasó con Sara que vendimos un vehículo y después de un tiempo llegaron deudas de ese vehículo que ya habíamos vendido hace tiempo. Y nuestro pensar fue, si estas personas visitaran TBB y me vieran a mí enseñando al frente, o Sara tuviera que enseñar a sus niños, ¿a quién quieren encontrar? ¿A los que no respondieron a las deudas? ¿O a las personas que dijeron, sí, en nuestro tiempo surgieron estas deudas, saldémoslas? Es un ejemplo. Nuestro testimonio debe ser coherente con nuestra situación actual, sin olvidar de dónde venimos. Sin olvidar que venimos de ahí. Entonces, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y Pablo nos los va a aclarar en un momento, no se preocupen. Hermanos, no existe un ser humano que haya nacido, escuche bien, no existe un ser humano que haya nacido que no esté bajo el poder del pecado. Y por eso se llama el problema de nacer. David dice, en pecado me concibió mi madre. Todos nacemos en la misma condición. Y hermano, yo le doy gracias a Dios porque la Biblia, en otras doctrinas que se pueden considerar por ortodoxia, se pueden considerar secundarias o terciarias, como quieran llamarlo los teólogos, pero en las doctrinas principales la Biblia no da lugar a duda. No hay duda aquí. Pablo empieza a usar versículos del Antiguo Testamento
Recuerden que Pablo era erudito del Antiguo Testamento y empieza a unir las ideas y a sistematizar esta situación. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. La excepción es nuestro Señor. Eso debo hacer salvedad. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice que tenemos un sumo sacerdote que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él en todo fue probado, pero sin pecado. Y también, según a los Corintios 5:21, dice que el Señor se hizo pecado por amor a nosotros. El que no conoció pecado se hizo pecado. Por consecuente, Jesucristo es la excepción a la regla. Ahora, hay un par de doctrinas que allí se discuten, que están también dentro de la creencia general, de la ortodoxia cristiana, que es que si Jesús podía pecar o no podía pecar. Eso es un debate que ha existido por mucho tiempo y no pienso aclarar, ni tampoco tengo la respuesta. Ojo, cuando se debate acerca de si Jesús podía pecar o no podía pecar, cuando se discute acerca de que si Jesús pecó, claramente la respuesta es no. Jesús nunca pecó. La Biblia dice que Él no pecó, Él es libre de pecado, eso lo creemos. Amén. La duda es si Él tenía la capacidad o no, pero eso es otro tema. Versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Me gusta un comentario que tiene el doctor MacArthur acerca de esto. El doctor MacArthur dice que las personas en cierto sentido sí buscan a Dios, pero no al Dios de la Biblia. Y Pablo claramente está hablando del Dios de la Biblia. No sé si es J.C. Riley que dice al respecto que las personas buscan porciones de Dios. Es decir, no buscan a Dios en plenitud, sino que buscan aquellas porciones de Dios que le acomoden a ellos. Es decir, hay gente que busca la justicia de Dios sobre las demás personas, pero no la aplican a ellos mismos. No sé si ha visto esos casos. No, Dios debe pagarle a esta persona, Dios debe hacer justicia con esta persona, pero no miran su propia condición y no la enfrentan a la justicia de Dios. Por lo tanto, el ser humano natural busca a Dios, pero por porciones, en cierto sentido, pero no al Dios de la Escritura. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el libro de Romanos. Sabemos que hay personas que hacen buenas obras, esto ya lo hablamos. Ahora, el problema es que las buenas obras no deben ser apreciadas desde nuestra humanidad, sino desde la justicia y la santidad de Dios. ¿Cómo Dios evalúa esto? Ayer me invitaron a una reunión en el colegio de mis niños. Y yo de verdad agradezco la gran labor que hacen los docentes y sobre todo de crear estas ocasiones en las cuales ellos creen que están dándonos buenas herramientas. Ahora, pasé una hora, hermanos, en la que nos estaban hablando, una hora, literalmente, 60 minutos, hablándonos sobre cómo aumentar la autoestima de los niños. Y en la última imagen de la presentación era una escalerita con un niñito en la cual él iba pasando etapas en las cuales su autoestima iba creciendo. Y la última etapa de la escalera era aceptarse a sí mismo como son. Y usted sabe que estaba pensando en ese momento. Yo pensaba al revés. Yo decía, ¿cómo hago yo para que mi hijo empiece a bajar y entienda que la situación en la que él nace no debe ser en la que muere? Yo pensaba al revés. Yo decía, ¿cómo hago para crear la inconformidad en las personas con su situación actual? Es lo que Pablo está haciendo acá. Pablo está convenciendo a todo el mundo que lea esa carta escrita en el primer siglo, que hoy la tomamos para nosotros. Pablo está tratando de convencer a todo el mundo que no hay nadie bueno en la tierra. Tengo un pequeño cuadro con los versículos que Pablo utiliza. Si alguien lo quiere, se lo puedo enviar. Sabe que con la tecnología soy muy malo, así que no voy a intentar compartirlo en la pantalla. Sigue diciendo el versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Mire, ayer encontré un comentario acerca de esto que me llamó bastante la atención.
un sepulcro abierto, una tumba abierta, una tumba destapada. La función de la tapa de la tumba es cubrir lo que está dentro, que es probablemente un cuerpo en descomposición. Eso es lo que hay dentro de una tumba y todas las características que rodean esto. El olor y las imágenes que nadie quiere imaginarse ni siquiera. Ahora, irónicamente, el hombre natural, el hombre no nacido de nuevo, destapa su sepulcro. Las conversaciones son conversaciones donde la persona natural trata de exhibir su muerte espiritual. Garabatos dirían aquí en Chile, groserías diríamos en Venezuela. Conversaciones malas, conversaciones infructuosas. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El hombre natural exhibe su mortandad. Es un sepulcro abierto. Ellos muestran y se sienten orgullosos de lo que hacen. Hay humoristas que si no se valen de su vocabulario soez, vulgar, no pueden hacer humor. Eso es una prueba. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Ya de esto hablamos. No es necesario matar físicamente a alguien para ser considerado homicida por Dios. El que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que los homicidas no heredarán el reino de Dios. Sus pies se apresuran a derramar sangre. 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar esto, hermanos, en términos evangelísticos? Porque es la idea de hoy. Primero debemos creer nosotros que lo que la Biblia establece acerca de la antropología del hombre es que el hombre nace en pecado. Porque por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Esto nos sirve como herramienta evangelística. Pablo Washer dice que es como un doctor que se sienta frente a una persona enferma y le empieza a entregar exámenes como evidencia de su enfermedad. Hay un predicador que se llama Ray Comfort que él en público empieza a hablar sobre los mandamientos. Y le empieza a preguntar a la gente, ¿te consideras una buena persona? Sí, dice la gente. Muy bien, examinémoslo por los mandamientos. Y empieza a enfrentar la gente a los mandamientos. Y cuando dice, no cometerás adulterio, la gente dice, pero no, yo no he cometido adulterio. ¿Has codiciado una mujer en tu corazón? Sí, has cometido adulterio, entonces eres un adúltero. No mentirás. Bueno, pero no he dicho mentira, ni siquiera una mentira blanca. Sí, has dicho una mentira blanca. Ok, entonces eres un mentiroso, ya eres adúltero y mentiroso. ¿Has usado de Dios el nombre de Dios en vano? Sí, o sea, eres un blasfemo. Entonces, adúltero, mentiroso, blasfemo. Tienes un problema con Dios. Si nosotros entendemos esta doctrina del pecado del hombre y la interiorizamos para poderla explicar, pero primero pasando por nosotros, claramente tendremos una imagen de la humanidad y esto despertará en nosotros el deseo evangelístico porque queremos que las personas, por misericordia, salgan de su situación pecaminosa. Ahora, miren, aquí tenemos una joya en el versículo 19, porque la mayoría de la gente se va a excusar con las obras buenas. Eso es lo que la gente hace. Podemos enfrentarlos a personas que tengan una moral buena y va a usar sus obras para contradecir lo que nosotros planteamos. Si nos conseguimos con personas que siempre se comportan mal, probablemente reconozcan su situación. Pero si conseguimos personas que llevan una vida relativamente aceptable desde la moral, van a usar sus obras. Y dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Es decir, no haya argumentación válida y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por eso, usted mira la ley, y no me refiero a los 10 mandamientos, sino a los cientos de mandamientos que hay en el Antiguo Testamento, y te dice, pero qué difícil de cumplir es esto. Y claro que es difícil, esa es la idea. Esa es la idea. El propósito de la ley
es que todo ser humano no redimido, tanto judíos que recibieron la ley escrita a través de Moisés, Romanos capítulo 3, versículo 2, como los gentiles que tienen las obras de la ley escritas en su corazón, cada uno de ellos, recuerdan que lo vimos en el capítulo 1, de tal modo que ambos grupos deban rendir cuenta delante de Dios por igual. Y no haya excusa, toda boca se cierre. Bajo el juicio de Dios, no existe defensa posible contra el veredicto de culpable pronunciado por Dios sobre toda la raza humana. No hay defensa delante del veredicto de Dios. Vamos, hermanos, un momento a Gálatas, capítulo 3, versículos 10 al 13. Recuerden que leímos paralelamente el libro de Gálatas. Gálatas 3, versículo 10 en adelante dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Sabemos que podemos guardar toda la ley, pero al momento que fallemos un mandamiento, Dios lo va a considerar como si hubiésemos roto toda la ley. Dice el 11, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere esta cosa vivirá por ellas. Dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Por consecuencia, es imposible para la ley salvarnos. Y es imposible porque no fue diseñada para eso. El plan de salvación es a través de Jesucristo. Para que por las obras de la ley, versículo 20 de Romanos capítulo 3, para que por las obras de la ley ningún ser humano, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, la justicia es por medio de la fe. Y aquí pasamos a la segunda etapa. Cuando usted está evangelizando, ya le comprobó a la persona de que tiene un problema con Dios, de que viene el juicio y de que probablemente sea declarado culpable y que sus buenas obras y todos sus argumentos no tienen validez. Ahora, pero yo hago el bien. Voy a ilustrarlo de esta manera. Imagínense que usted está en un túnel. ¿Recuerdan el túnel que pasamos el sábado, verdad? Todos lo recuerdan, yo creo. Imagínense que usted está en un túnel. Pero ese túnel tiene una gran locomotora en uno de sus extremos. Una gran locomotora que pasa exactamente en el túnel. Es decir, el espacio entre la locomotora y las paredes y el techo es el mínimo posible para que la locomotora pase. No hay posibilidad de escaparse por alguno de los lados. Todo lo que está delante de la locomotora será devastado cuando la locomotora empiece a avanzar. Y usted está entre la locomotora y el final del túnel. El problema es que el túnel al final, use su imaginación por favor, tiene un precipicio infinito. Entonces literalmente usted está entre el túnel, entre la locomotora y el precipicio. La locomotora, cuando usted nace, empieza a avanzar. Esa locomotora se llama ley. Ahora usted puede correr muy duro. Y lo que va a hacer es llegar más rápido al precipicio. Usted puede correr lento y la locomotora lo va a alcanzar. Usted puede intentar trepar por las paredes. Es decir, buscar su salvación por sus propios medios. Pero no va a pasar nada. Porque si aún lograra trepar hasta la pared, el espacio es muy mínimo y la locomotora igual lo va a alcanzar. Hay una opción más. Usted puede abrazarse a la locomotora, es decir, abrazarse a la ley, abrazarse a cumplir obras. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando la locomotora caiga al precipicio, usted va a caer con ella. Eso es lo que va a pasar. ¿Y qué hace falta entonces en medio del túnel para salvarnos? Estamos predicando el evangelio.
usemos la ley para poner a la persona entre la espada y la pared. No hay escapatoria. ¿Qué hago entonces? Usted necesita un milagro. Porque lo único que puede librar a esa persona en el túnel es un milagro. Pero ahora, versículo 21, aparte de la ley, aparte de la locomotora, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada por la ley y por los profetas, no es un invento, no es algo nuevo que Pablo está inventando. Es algo que ya estaba escrito. Recuerdan a Abraham, ¿no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. A Eva se le dijo, y pondré enemistad entre ti y la serpiente. Y tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañal. Es algo que ya estaba en la ley. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. No hay diferencia en el hombre natural. El hombre natural está atrapado en el medio del túnel que yo le contaba y no hay escapatoria, no hay diferencia. Todos son iguales y necesitan el mismo milagro, y el milagro es mirar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque como la serpiente fue exhibida en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea exhibido para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Recuerde que estamos predicando el Evangelio, hermano. Aquí no hay caminos alternativos, no hay otra manera, hay una sola manera. Romanos 3:23, famoso versículo de discipulado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Reafirma la idea. Siendo justificado, escuche esta palabra hermosa, maravillosa. Hermano, yo pensaba antes de empezar la clase, yo decía, es que no solamente Dios nos ha provisto de salvación, sino que el mensaje es un mensaje dulce. El mensaje de salvación es un mensaje dulce. Que el mundo no lo apetezca, eso es otra cosa. Pero es un manjar. Mire lo que dice, siendo justificado gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo no sé, hermano, pero esto para mí es maravilloso. Yo nací malo. Estaba condenado ya desde nacer. Y fui salvado gratuitamente mediante la redención. De esto hemos hablado ya en otras oportunidades. La justificación quiere decir que el Señor nos hace justos. Es un término legal. Eso ya lo saben. Él nos hace justos a través de su justicia. Por eso Él fue perfecto. Y esa justicia nos es imputada, es el término. Nos es dada de forma gratuita mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando enseñaba el libro de Romanos a los jóvenes el año pasado, hablamos de la redención, de redimir. Y el término es traído del mercado esclavista. Es comprar a aquel que es esclavo. En otras palabras, si usamos la misma ilustración del tren, usted no solamente estaba ahí, sino que estaba amarrado a los rieles como un esclavo. Y el Señor pagó lo que era el precio necesario para que usted fuera liberado. Lo redimió. Eso significa. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación, otro término del Antiguo Testamento, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El sábado yo decía que si yo tuviera el mismo conocimiento de Dios hace 10 años que tengo ahora, borraría mi pasado. Ese video lo subí a YouTube, el del sábado, de la enseñanza, y un gran amigo me escribió y me dijo, hermano, no hace falta que borre el pasado, el Señor ya lo borró. Sus pecados fueron olvidados, fueron borrados. Y yo, tienes razón. Yo hablo desde mi vergüenza. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire, hermano, no termina de ser dulce el mensaje del Evangelio. Usted no hizo nada. Hablamos con los jóvenes acerca del bautismo de Jesús y con el pastor conversamos, entre otras cosas, ¿por qué Jesús se bautizó? No sé si se acuerda el pastor. Y llegamos a la conclusión, claro, porque teníamos nosotros que bautizarnos, darnos el ejemplo. Y nos preguntamos entonces, bueno, ¿y qué pasa con los que no alcanzan a bautizarse? La justicia de Jesús fue imputada en nosotros. Jesús fue todos los años al templo. A los 12 años, recuerdan el episodio, sus padres se fueron y él quedó en el templo. Todos los años era costumbre de ellos ir a hacer el sacrificio. Usted no tiene que ir a hacer el sacrificio porque ya Cristo lo hizo por usted. Toda la vida de Cristo, de principio a fin, lo hemos repetido. Él la llevó en perfección para después decir, aquí está mi currículum, úsenlo delante del tribunal. Aquí está lo que yo he hecho, úsenlo ustedes. Jesús subió a la cruz para experimentar el castigo que merecíamos nosotros. Eso satisfizo la ira de Dios. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Era necesario que el pecador pagara con su vida, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y quién pagó por nuestra muerte? Nuestro amantísimo Señor. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hay jactancia en nosotros. ¿Tenemos nosotros algo mejor que los demás? Queda excluida. Queda excluida. Toda persona en el mundo nace en la misma condición. Hemos sido bienaventurados, bendecidos por la gracia que tenemos en nosotros, por la gracia que el Señor desbordó en nosotros. Y es nuestro deber compartir esto con los demás. Y dice, ¿por cuál ley queda excluida? ¿Por la ley de las obras? No, queda excluida por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y dice Pablo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿O es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Gracias a Dios por eso. Porque yo no sé si algún antepasado mío habrá sido judío, pero yo no creo. Y a la verdad, a mí me justificó el sumo sacerdote, así que no tengo problema con mi etnia o con mi raza. 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. No hay excepción, hermano. No hay preferencias aquí. Por medio de la fe, Él va a justificar a cualquiera. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Lo vimos la semana pasada. En ninguna manera, sino que se confirma la ley. Por la fe yo sé que esa locomotora que me iba a alcanzar o me iba a lanzar al precipicio es real. Y que las personas que no reciban el milagro de la salvación van a ser arrolladas por esa locomotora llamada ley. Y que Cristo me ha salvado de la ley. Hay un pensamiento de R.C. Sproul que de verdad es muy profundo y no todos lo toman de la misma manera. Y él dice, ¿de qué nos salva Dios? Y R.C. Sproul dice, en todo fin, nos salva de Él mismo, porque el juicio va a ser contra Él mismo. Y la condenación, Él la ha establecido. Ese es el amor de Dios. Mire cómo es el amor de Dios. Ahora, ¿cómo sistematizamos esto en nuestra cabeza cuando nos toque exponer el Evangelio? Número 1, todo hombre es malo. Usted puede usar el pasaje
que se acuerde, o el que usted desee, o el que vea más propicio. De todos pecadores. Claro, el que vea más propicio para la ocasión. Nuestro tratado tiene, creo que Romanos 3:23, si no mal recuerdo, el amarillo. Por cuanto todos pecaron. Exactamente, igual que la pulsera de colores o el libro de colores, bueno. Pero debe tener en su mente la imagen de que todo hombre es malo. Por lo tanto, la persona a la que usted le está predicando el evangelio tiene un serio problema con Dios. Ojo, es malo no para que nosotros nos sintamos superiores, eso creo que quedó claro en el mensaje. Es malo porque es esclavo del pecado y nosotros debemos ayudarle. Esa debe ser nuestra motivación. Debemos sufrir cuando almas se pierden. Todo hombre es malo, número 1. Número 2. Es imposible, dada la condición de maldad, reconciliarse con Dios sin la obra redentora de Cristo en medio. Es decir, si la obra redentora de Cristo no obra en esta persona, independientemente de la manera en que usted considere que se lleva a cabo esta obra, me refiero a las diferentes escuelas de pensamiento en cuanto a cómo se da la salvación, es necesario Jesús en la ecuación. Sin Jesús en la ecuación, es imposible que haya salvación. No la hay. No hay forma, no hay manera. Entonces, todo hombre es malo. Es imposible que se pueda salvar la persona sin Jesús en la ecuación. Punto número 3. Está el Evangelio. Está la buena noticia. Y es que Jesús vino y que está dispuesto a brindar salvación a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué pasa con los que no creen? Versículo 17. El que no cree ya ha sido condenado. Punto número 4. Si crees en Cristo, eres salvo. Siempre les digo a los jóvenes, traten siempre de tener un esquema evangelístico en su mente para que puedan ser usados por el Señor en ese momento. Hermanos, a mí me han puesto a sudar más de una vez cuando se me da la facilidad de predicar el evangelio, pero mi mente no está ordenada en pensamiento, y ahí empiezo a clamar la ayuda de Dios para poder acordarme. Pero es mucho más práctico siempre tener presente que nosotros podemos impactar con nuestra conducta, pero cuando llegue el momento de hablar, tener claro lo que vamos a decir. Y recuerden estas 4 cositas, las repito rápidamente para finalizar. Todo hombre es malo. Por misericordia, ayudemos a todo el que podamos a conocer a Jesús. Número 2, es imposible, dada la condición de maldad, que Él se pueda reconciliar sin Cristo. Número 3, está el Evangelio. Es la respuesta, es la buena noticia. Y número 4, si crees en Cristo, ha sido pagada tu deuda.